Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar el día de hoy nuestro culto, domingo 4 de octubre del 2020. Vamos a entrar en la presencia del Señor en la actitud de reverencia. Y vamos a escuchar el preludio, llamamiento a la adoración. La encontramos en la lectura Apocalipsis 5, del 11 al 13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, continuemos la adoración al Señor a través de la oración de ofrecimiento y confesión de pecados. Oremos todos unidos, hermanos, allá en sus casas, para que el Señor nos permita un culto eficiente a nuestros corazones. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, aquí estamos reunidos en espíritu y en verdad, Señor, los miembros de la Iglesia Génesis y otras personas más que se han unido a este culto. Padre, venimos a ofrecerte este culto con adoración, con amor profundo, Señor, por todas esas virtudes que tú tienes, por esos poderes tan grandes, y que, Padre Celestial, recibas este culto como un holocausto, como una ofrenda de fuego, Señor, con olor agradable a ti, Padre. Así también, Señor, venimos ante ti con nuestro corazón contrito y humillado, Señor, porque hemos pecado durante la semana. Hemos caído, Señor, ante las pasiones, Señor, ante la maldad, la mentira. Y Padre, solamente tú puedes perdonar esas fallas. Solamente tú puedes, Señor, perdonar la falta, Señor, de cumplimiento de tu ley, de tus mandamientos. Por eso te pido que tengas misericordia con nosotros. Y Padre, también te pedimos que nos unjas con la sangre preciosa para que nuestros cuerpos, Señor, estén libres de pecado y podamos, Señor, predicar tu palabra, cantar alabanzas con libertad, Padre. Recibe este culto. Te pedimos todas estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Continuemos la adoración con nuestro Señor y cantemos el himno número 37, al estar aquí. En la presencia de tu divinidad.
Hermanos, vamos a hacer la oración de intercesión, así que vamos a estar orando los unos por los otros. Les invitamos a inclinar sus rostros y orar a nuestro Dios. Señor, te agradecemos en estos momentos por cada uno de los hermanos que están participando de este culto. Ciertamente, Señor, desde nuestros hogares nos gozamos, nos unimos, Señor, para adorarte solamente a ti, para rendirte honor y reconocer, Padre, que tú has sido bueno y que eres digno de adoración. Sin embargo, Señor, también traemos ante tu presencia humildemente cada una de las circunstancias que vivimos. No es fácil, Señor, y el camino por el cual tú nos has llamado tampoco es sencillo. Sin embargo, tú has prometido que estarás con nosotros en todo momento. Así como lo dice, Señor, el Salmo 23, que la oveja está confiada, está tranquila, porque el pastor está junto a ella. Así cada uno de nosotros, Señor, ciertamente hay circunstancias difíciles, hay impaciencia, Señor, hay temor. Sin embargo, sabemos que tú estás con nosotros aún en el valle de las tinieblas. Te pedimos, Padre, que tú seas con tu amada iglesia, que siga siendo ese motivo de esperanza, ese motivo de gozo para cada uno de nosotros. Que nos des paciencia, que nos des fortaleza. Queremos poner en tus manos, Señor, a nuestros hermanos que están en circunstancias dolorosas por la pérdida de algún familiar, por la pérdida de algún trabajo, Señor. Ciertamente es difícil superar esas circunstancias, pero te pedimos que tú les estés dando consuelo, que estés obrando en su corazón, Señor, y que tú seas lo principal que ellos busquen y que ellos anhelen. Y al tenerte a ti, Señor, que ellos también puedan estar tranquilos y superar estas circunstancias. También te pedimos por nuestros hermanos que están en enfermedad. Tú conoces cada uno de los procesos, Padre, tú conoces los dolores, la impaciencia que se puede llegar a tener, el sufrimiento que se padece. Sin embargo, sabemos que tú estás también con cada uno de nosotros en todos esos procesos y que también, Padre, los médicos, las enfermeras que atienden son muestra de tu mano poderosa que está tratando con nuestro cuerpo, con nuestras necesidades. Padre, te ponemos en tus manos a nuestros hermanos para que estés también con ellos dándoles paz. También, Señor, con cada uno de los hermanos que están teniendo dificultades económicas, tú sé con ellos, Señor, con la fuente de ingreso que ellos tienen, con su trabajo. Bendíceles, Señor, sé con ellos. También, Padre, en esta hora te pedimos por cada uno de los hermanos que están en dificultades espirituales. Y con esto, Señor, nos referimos a algún pecado que nos está dominando, que nos está cegando, Señor, ya sea la amargura, ya sea el enojo. Te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros para que podamos abrazar la cruz y por medio de esa sangre preciosa borrar cada vez estos pecados que lastiman nuestras familias, que lastiman nuestras vidas. Padre, sé con tu amada iglesia Génesis, sé con cada una de sus necesidades y en estos momentos también te rogamos que particularmente escuches el clamor de cada uno de mis hermanos, que escuches, Señor, las circunstancias que están pasando y, Padre, tú seas en cada una de estas necesidades. Confiamos, Señor, que tú guardarás nuestros corazones, que la paz de Cristo gobernará nuestras vidas. Por lo cual confiamos en tu palabra y confiamos en que tú responderás, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, llegó el momento de la bienvenida. Todos en su casa, hay que darse un abrazo de bienvenida, saludarse, que estamos vivos, que estamos con salud, tenemos un día más. Desde aquí, desde el púlpito, les mandamos un fuerte abrazo a todos en el amor de Cristo. Y que sigámonos reuniendo y que tengamos invitados en nuestra casa, en nuestro hogar, que compartamos también la palabra con otros hermanos para que escuchen el mensaje. Estamos muy agradecidos porque nos podemos reunir en nuestras casas y seguir escuchando la palabra de Dios. Enseguida vamos a escuchar el himno 425, Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Doy gracias.
Vamos a hacer las lecturas bíblicas. Son cortas, pero sí quiero invitarlos a que pongan mucha atención porque tienen un contenido muy importante. La primera cita bíblica la encontramos en Isaías 59:2. Leamos, hermanos, la palabra de Dios allá en sus hogares también. Dice la palabra: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La siguiente cita bíblica la encontramos en Romanos 12, 1 y 2. Leamos, hermanos. La palabra del Señor dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, hemos llegado al momento de las alabanzas y vamos a entonar en medio de la congregación: somos un cuerpo y el Señor marchando va. Mi voz a él, digo es de alabar.
A continuación, hermanos, tenemos la exposición de la palabra de Dios por nuestro pastor Marco Galicia, con un tema muy importante: ¿por qué era necesario una reforma? Hermanos, vamos a iniciar la meditación de este día, y es importante porque en este mes estamos iniciando esta conmemoración de la Reforma. Volvemos a recordar todos esos puntos tan importantes que eran necesarios para este tiempo, y durante este mes vamos a estar meditando en las meditaciones de la mañana sobre estas cosas. Así que les invito a que en esta ocasión estemos meditando en este tema, que también es pregunta: ¿por qué era necesaria una reforma? Y vamos a estar teniendo nuestras Biblias abiertas en Isaías 59:2 y en Romanos 12 del 1 al 2. Vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Señor, en esta hora te agradecemos por cada una de tus palabras, cada una de tus intervenciones, Señor. En esta hora te pedimos que tú estés con nosotros, que nos acompañes en esta meditación y que podamos comprender, Señor, los motivos que llevaron a esto, pero también podamos, Señor, aprender de lo que pasó en ese contexto. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te agradecemos por tu palabra, y sabemos que tú también tendrás un mensaje para nosotros en este día. Te pedimos que nos lo hagas llegar y también que nosotros lo podamos comprender y poner en práctica, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿por qué era necesaria una reforma? Vamos a empezar a manera de introducción y posteriormente ya estaremos tocando puntos importantes acerca de estos sucesos. Vamos a tocar algunos puntos que tal vez no se han escuchado o tal vez sí. No vamos a profundizar tanto en algunos puntos que ya se han hablado hasta el cansancio en algunas ocasiones, o que podemos encontrar bastante información, sino que vamos a ir un poco más tranquilos en esta meditación, y vamos a empezar desde un personaje muy importante. Y ese personaje muy importante que les voy a mencionar es Isabel, la reina Isabel. Muy bien. Por lo tanto, en esta ocasión voy a presentar con algunos puntos históricos que sin duda alguna ponían en evidencia la situación en la que estaba viviendo la iglesia. Y esto obviamente nos llevará a ver lo complicado que esto fue, ya que no solamente se trataba de levantar la voz, sino que en este contexto, al levantar la voz, se estaban arriesgando las propias vidas de quienes defendían estos ideales de los reformadores. O sea, no era cualquier cosa, la propia vida de las personas que estaban a favor de estas ideas de reforma estaban corriendo grave peligro. Quiero iniciar entonces citando algunos puntos que toma en cuenta el historiador Justo L. González. Ya si han escuchado de él sabrán que él es historiador, que tiene varios libros acerca de historia del cristianismo, historia de la Reforma. Entonces vamos a tomarlo en cuenta, porque si bien es cierto, el hombre que se reconoce como precursor de la Reforma es Lutero. Todos y cada uno de nosotros conocemos que Lutero es el precursor de esta Reforma. Sin embargo, antes de este personaje, algunos antecedentes antes de él se deben tomar en cuenta para comprender mejor lo que provoca esta sed de cambio, lo que provoca esta sed de un cambio total en la iglesia. Entonces vamos a iniciar hablando sobre un contexto en específico, y este contexto en específico es la iglesia en España. Estamos más o menos alrededor del año 1470 en adelante. Muy bien, en este tiempo la reina Isabel asume el reinado
y da inicio a las nuevas reformas internas. Es muy importante este personaje, esta reina Isabel, porque ella va a ser la precursora de varias reformas, pero internamente, dentro de la iglesia y dentro del gobierno, dentro de la corona. Para este tiempo, hermanos, ¿cómo se encontraba la iglesia? La iglesia se encontraba en penosas circunstancias. O sea, estamos hablando antes del tiempo en el cual Martín Lutero descubre todo esto, se da cuenta de todo lo que estaba pasando en la iglesia. Aún antes, en España, se estaba viviendo en circunstancias muy penosas, en circunstancias muy decadentes realmente. ¿Y cómo es esto? Bueno, los obispos, para que tengamos una idea, en la mayoría de los casos resultaban ser más guerreros que pastores, imagínense. Los obispos eran personas que se metían de lleno totalmente a la política, pero digamos, eso podría decir alguno, eso es bueno, porque un pastor debe saber también de lo que está pasando en su país, las decisiones que se proclaman, cómo es que va avanzando el país, sus gobernantes y todo esto. Pero estas personas, sus obispos, que resultaban ser más guerreros, estaban dentro de la política, no por el bien de la iglesia o de los rebaños que tenían a su cargo, sino por sus propios intereses económicos. Por esta razón, muchos de ellos descuidaban gravemente a cada uno de sus rebaños. Ahora, eso es en el caso de los obispos. Ahora, en el caso de los sacerdotes, como no había seminario de preparación o una formación como tal, eran en su mayoría ignorantes o incapaces de responder incluso a las preguntas más fáciles de cada uno de sus feligreses. Y algunos de ellos, algunos solamente sabían de memoria las misas, ¿no? Llegaban el domingo y pronunciaban esa misa de memoria y ya, sin ser capaces en algunas ocasiones de discernir lo que estaban diciendo, de comprender bien lo que estaban diciendo. Por eso es que algunos de ellos solamente se sabían de memoria estas misas de cada domingo. También los sacerdotes tenían que vivir en medio de mucha carencia. Y esto debido a que, pues, gran parte de la economía se quedaba en el clero, en los altos mandos de la Iglesia Católica. Por lo tanto, ellos tenían que ir a marchas forzadas. Y esto, en consecuencia, pues, ¿qué provocaba? Que también sus labores pastorales fueran muy decadentes, muy alejadas. Casi que los domingos se presentaban, citaban esto de memoria y nada más. Muy bien, entonces, según los datos que podemos tener acerca de la iglesia, estas eran las circunstancias, ¿no? A grandes rasgos, porque obviamente si profundizamos más, nos llevaríamos muchísimo más tiempo, pero sí nos daría tiempo de ver cosas tremendas en estas circunstancias. Así que, bien, eso a grandes rasgos. Ahora, según los datos también, podemos saber que Isabel era una mujer devota, una mujer que tenía la costumbre de estar orando constantemente, era una mujer que era muy consagrada. Por lo tanto, todo lo que ella estaba observando acerca de lo que realizaba el clero, los sacerdotes o cómo la iglesia estaba avanzando, para ella era muy escandaloso porque ella tenía una vida muy piadosa, según lo que dice este historiador Justo L. González. Muy bien, entonces, ¿qué hizo esta reina? Esta reina vio la necesidad de que la iglesia necesitaba un cambio, necesitaba una renovación. Y obviamente las personas que estaban en los altos cargos eran unas personas que solamente se dedicaban a ver su propio interés.
Así que lo que hizo esta reina es que fue cambiando poco a poco, fue dando una limpieza a los altos cargos eclesiásticos. Y uno de los hombres que fueron tomados en cuenta por ella fue Francisco Jiménez de Cisneros, nada más que Francisco Jiménez de Cisneros, quien primeramente sería, con el tiempo sería uno de sus consejeros y posteriormente sería nombrado pontífice. Y este cargo pues es un cargo importantísimo dentro del reinado. Casi que está encargado de presidir, es una de las máximas autoridades incluso de parte de Roma. Bueno, Jiménez de Cisneros, Francisco Jiménez de Cisneros, no sé si ustedes ya han escuchado de este hombre, fue uno de sus consejeros y posteriormente, como les decía, fue pontífice. Finalmente entonces la reina estaba totalmente convencida de que tanto el país como la iglesia tenían la necesidad de nuevos dirigentes. Pero estos dirigentes no eran cualquiera, sino que deberían ser adiestrados, debían ser personas capaces de ocupar estos lugares, y de esta manera el país y la iglesia se iba a ir transformando poco a poco. Por eso, en este contexto, la reina se dedicó a fomentar los estudios, la educación. Y es así como en compañía de Cisneros, de Francisco Jiménez Cisneros, la reina funda una universidad y además también hace una traducción de la Biblia. En este caso, Jiménez de Cisneros era una persona muy capaz, conocedor del hebreo. Él había estudiado bastante y por lo cual, juntamente con la reina Isabel, fundan, como les decía, una universidad llamada Alcalá, o ubicada en Alcalá. Y también esta traducción de la cual les hablaba es nada más ni nada menos que la Políglota Complutense. Y esta versión es una versión que trae el hebreo, que trae griego, que trae latín y también arameo. Y me parece que también en una sección viene la Vulgata latina. Así que esta obra era un avance, o sea, esta obra pone en primer mundo, por decirlo así, a España, en el primer país en cuestión de letras más avanzado de todo el mundo. Porque hasta ese tiempo no se tenía realmente una versión que tuviese juntos hebreo, el griego y todos los idiomas de los cuales se escribió la Biblia. Así que Cisneros juntó todos los manuscritos, desde los más antiguos hasta los más confiables, y entonces fue así como imprimieron la Políglota Complutense. Y obviamente que la imprenta en este tiempo jugó un papel importantísimo, porque así fue como fue reproduciéndose cada vez más. Incluso también para Lutero la imprenta va a ocupar un lugar muy importante. Bueno, entonces podemos darnos cuenta de que tiempo atrás de Lutero, del nacimiento de Lutero, ya se estaba ansiando, ya se estaba necesitando una reforma. Ya estaban también dándose algunos avances reformadores. ¿Y esto por qué? Bueno, debido a la incompetencia y mala administración de la iglesia, pero sobre todo también la mala doctrina que se estaba practicando. Una doctrina que no era profunda, que era solamente impuesta, vuelvo a repetir, por los intereses también de algunas personas. Y es precisamente en ese tema de la doctrina donde ahora quiero también llevarlos a cada uno de ustedes. En esta experiencia que vivió Lutero. Muy bien, ya terminamos con Isabel, ya mencionamos cómo ella intentó reformar internamente, pero ahora vamos a ir a la experiencia doctrinal de Lutero, porque esto es algo importantísimo que debemos saber nosotros.
Por lo cual no mencionaré ahorita los datos de, por ejemplo, cuándo nació, dónde nació, quiénes fueron sus padres. Vamos a ir directamente a lo que fue su experiencia. Durante su niñez, hermanos, y durante su juventud, Lutero fue tratado muy severamente, tanto por sus padres como por sus maestros, incluso por sus amigos en la primaria, en su niñez, y en su juventud. Él vivió unas experiencias muy complicadas con estas tres personas: sus padres, sus maestros, sus amigos. Y cuando Lutero estaba estudiando, pues se le aplicaban algunos castigos muy severos, muy difíciles. Por un lado, entonces, su padre quería que él fuera abogado. Y por otro lado, él tenía el deseo de que en su tiempo, pues se iba a dedicar a otra cosa. Por lo tanto, en este contexto, hermanos, el tema más importante que se estaba viendo es la muerte. Era tema principal en este contexto. ¿Por qué? Porque la iglesia precisamente estaba metiendo esto. Decían, tú tienes que pagar una indulgencia, tú tienes que hacer cierta serie de ritos si no quieres morir, y morir alejado de la iglesia y morir alejado obviamente del Señor. Incluso tiempo más adelante a Lutero se le hace, digamos, el castigo más grande, y ese castigo más grande era la expulsión de la iglesia. Y con eso se entendía que Lutero estaba totalmente condenado. Solamente que para ese tiempo, pues obviamente Lutero ya tenía otra forma de pensar. Muy bien, entonces regresamos. Lutero vivió una infancia muy difícil, tanto por sus padres como por sus maestros. Y por esta razón, él decide, tiempo adelante, entrar al monasterio y dedicar su vida al servicio a Dios. Porque, como les decía, el tema primordial, el tema más importante para las personas en ese tiempo era qué iba a pasar con ellos. Si no cumplían lo que la iglesia decía, había mucho miedo de que, pues obviamente, cuando murieran, estuvieran en un castigo eterno. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar acerca de Lutero? Lo que quiero resaltar en este momento es su constante y preocupante lucha contra la pecaminosidad. Mientras él trataba a cada instante de sobreponerse a ella, más se preocupaba de que el pecado era mucho más poderoso que él. Y esto quiere decir que mientras él iba a confesar, mientras él ponía en práctica todo lo que la iglesia dictaba, aún así, incluso saliendo de confesarse, él decía, siento que, ya me acordé de otro pecado. Siento que el pecado está todavía en mi corazón, no estoy tranquilo. Apenas terminé de confesarme y ya me estoy acordando de más pecados, y ya estoy acordándome y siendo consciente de lo peligroso que el pecado es y de lo pegado que está el pecado a mí. O sea, para Lutero era algo muy preocupante, porque él sentía y él llegaba a la conclusión de que todo lo que la iglesia le decía que hiciera para librarse del pecado o del peso de este pecado no bastaba. Esto no quiere decir en ningún sentido que Lutero era una persona que vivía su vida licenciosa o inmoral. Todo lo contrario, cuando él era consciente de algún pecado, inmediatamente corría a confesar o corría a castigar su cuerpo, como lo dictaban algunos monjes de ese tiempo, y él vivía en ese tormento. Él tenía una conciencia de su pecado y a cada momento estaba luchando con eso. Por lo cual, esto llevó a que Lutero viviera muy vigilante de cada uno de sus pecados. Y en cuanto era consciente de inmediatamente recurría a las reglas monásticas
o del monasterio. Muy bien, entonces, concluyendo con esto, para Lutero la confesión era muy constante. Y como les decía también, inmediatamente de que salía del confesionario se daba cuenta de que había todavía más pecados que confesar. Y mientras avanzaba en esto, él se da cuenta de que el pecado no tanto era algo que él podía quitar, sino que era un estado en el cual se encontraba su vida. Y un estado que viene de la palabra estatus, que quiere decir estar parado o tener esa condición, tener en esa condición al ser. Tener en esa condición al ser o estar parado en ese estatus. O sea, para Lutero llegó a la conclusión de que no se trataba de algo que él podía quitar con sus propias fuerzas, sino que realmente eso era algo en lo cual estaba parado y ahí estaba inmerso su ser. Es como si nosotros quisiéramos quitar la tierra, ¿no? Pues ¿dónde vamos a pisar ahora? Entonces, era mucho más preocupante de lo que se imaginaba Lutero. Era un estado en el cual se encontraba. Por lo tanto, para él era algo desesperante. Y todas las prácticas que él hacía, por más dolorosas que podían ser, no parecían suficientes para librarlo de este pecado. Muy bien, entonces la historia nos cuenta que posteriormente Lutero acudió a las obras a las obras más grandes de los místicos. En ese tiempo, los místicos pues eran aquellos que se dedicaban a permanecer en unas celdas y ahí estaban encerrados durante mucho tiempo, practicaban algunos alejamientos de la sociedad para purificarse, entre otras cosas. Bueno, él acudió a los más grandes maestros místicos de ese tiempo y en resumidas cuentas lo que le dijeron o lo que le enseñaron es que para que él pudiese estar tranquilo debería amar a Dios. Y en un momento él lo entendió y dijo, bueno, entonces se trata de amar a Dios, no se trata tanto de este pecado. Y estuvo tranquilo por un tiempo. Pero, oh sorpresa, después se dio cuenta de que amar a Dios no era tan fácil. ¿Por qué? Porque la visión de Dios era construida de acuerdo a lo que vivió en su niñez y en su juventud. ¿Recuerdan cómo eran sus padres? ¿Cómo eran sus maestros? Muy severos. Entonces él dijo, ¿cómo es que yo puedo amar a Dios si es tan severo conmigo? ¿Cómo es que puedo amar a un Dios que me está pidiendo cuentas por todo lo que hago en todo tiempo y que solo me está viendo si hago algún error? Y entonces Lutero llegó a pensar y a afirmar, yo no amo a Dios, yo odio a Dios. Es imposible amar a Dios. Y vuelve nuevamente a esta tortura, a estas dudas, ¿no? Él tenía estos retos nuevamente. ¿Cómo es que el pecado puede ser superado? ¿Cómo puedo amar a Dios? Bueno, posteriormente, su superior lo manda a dar clases de Biblia. Y fue en esta actividad donde empezó a ver que Jesús también pasó por diversas circunstancias que afligían su ser. Y ahí es donde él se fue tranquilizando un poco más, pero aún así estaba esa pregunta, esa duda en su corazón. Y fue hasta que empezó a estudiar la carta a los Romanos, en Romanos 1:17, donde dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces aquí es donde Lutero se da cuenta y dice en la experiencia Lutero, es como si las puertas del cielo se abrieran para él. Es como si su alma hubiese sido liberada totalmente. Cuando dice que en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios,
la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Es aquí donde Lutero comprende que la justicia de Dios no se trata de un Dios que pide cuentas o espera conductas intachables, sino es Cristo el que media para que nosotros seamos justificados y que los creyentes deben vivir por fe. Comprendió que esto es un don dado por Dios de manera gratuita. Así que posteriormente Lutero seguía dando clases, seguía sirviendo a la iglesia, pero las circunstancias eran tales que obviamente fue inevitable darse cuenta de que lo que la iglesia estaba practicando estaba muy mal. Ahora, en este tiempo pues estaba en el papado, era el Papa León X, uno de los peores papas conocidos por su avaricia. León X, a él si le ponían unas monedas, unos billetes, podía hacer legal lo que fuera. Bueno, entonces, en alguno de sus movimientos, para que veamos también un poco más acerca de lo que Lutero le tocó vivir, en uno de sus movimientos, o movido por su propio interés, autorizó la venta de indulgencias y puso a cargo a Tetzel. Y este Tetzel era de verdad una persona, no sé si muy ocurrente o muy atrevida, ¿no? Porque él llegó a decir que las indulgencias que él vendía tenían la capacidad de limpiar aún mejor que Adán cuando aún no había pecado. Fíjense nada más, que la cruz que él portaba, la cruz de este vendedor, tenía tanto poder como la de Cristo. Sin duda alguna, entonces, era más que necesario un cambio total. La iglesia se había alejado totalmente de la palabra de Dios y se dedicaba a vivir sus propios intereses personales. De manera entonces, hermanos, que yo creo que hasta ahorita ya ha quedado respondida la pregunta inicial que nos hacíamos. ¿Por qué era necesaria una reforma? La respuesta está en Isaías 59:2. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. El resultado, hermanos, de vivir para nuestros propios intereses es que perdemos de vista el reino de Dios, perdemos de vista eso tan importante que predicábamos hace 8 días. Y por esta razón la humanidad camina en tinieblas, totalmente separados de Dios. Por esta razón entonces quiero señalar lo que el apóstol Pablo está enseñando con respecto a una nueva ética, una ética cristiana que surge de una renovación constante de nuestra mente, de nuestra manera de pensar. Porque el hombre en este contexto, la iglesia, que era la autoridad máxima a la que se supone que debería estar dirigiendo a todas las demás personas a una comunión con Dios, al contrario, ella era la más alejada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que enseña el apóstol Pablo? Vamos a Efesios 4, 22 al 25, y dice de la siguiente manera: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira,
hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y en Romanos lo que estuvimos leyendo es que cada uno de nosotros necesitamos una renovación de nuestra mente. Y aquí también en Efesios el apóstol nos enseña, dándonos a entender que esas ropas viejas, esas ropas usadas, las debemos quitar y ponernos o vestirnos de ese nuevo hombre. Hay una nueva ética, y una ética que se caracteriza por amar, por abrazar la verdad, por amar al prójimo y por ser conscientes de que somos miembros de un mismo cuerpo. Y esta misma idea habla en Colosenses 3 del 5 al 11, donde dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, las cuales es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento e imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Qué importante es esta enseñanza que el apóstol Pablo nos está brindando en estos momentos. Dentro de esta nueva ética del apóstol, se considera como punto de inicio y punto central una transformación. Y esta palabra que se utiliza aquí en Romanos para referirse a transformación viene de la raíz metanoia, o también más conocida por nosotros como metamorfosis. Y esta metamorfosis es lo que sucede con las mariposas, ¿no? Pasan de ser una oruga, estar incubados en cierto tiempo, y surge una mariposa hermosa. Entonces, el hombre debe estar en este proceso primeramente. ¿Para qué? Para que después esta ética de vida cristiana pueda ser una realidad para él. El hombre, en otras palabras, debe despojarse de esas vestiduras que ya están sucias, que están rotas, que están maltratadas, que no llevan más que peso en polvo, y ponerse esas nuevas vestiduras dadas por Dios. Hay un cambio total. Y eso era precisamente lo que necesitaba el contexto en el cual Lutero estaba viviendo. Una transformación en la manera de entender la voluntad de Dios y posteriormente aplicarla desde el punto central de esta, que es el amor, que es la cruz. Por eso, después y durante la transformación, el creyente debe y puede aplicar la ética mostrada en este pasaje. Durante esta transformación, el creyente debe estar también practicando esta nueva ética. Y vamos a escuchar algunas características más para ir terminando de esta ética. En esta ética se nos enseña que a través de nuestra transformación y esfuerzo agradamos a Dios. Y estos puntos los vamos desglosando de Romanos 12. En esta nueva ética también se nos enseña que nos invita a no imitar o a no acomodarnos a las costumbres de este mundo. Se nos invita a mirarnos correctamente y no ser egoístas o egocéntricos. Se nos habla de que todos somos llamados a servir y somos capaces para eso, o Dios nos está capacitando para eso. Se habla de poner en práctica nuestros dones de la mejor manera, también donde podemos amar de una manera sincera,
donde nos invita a no ser perezosos, sino ser pacientes, estar en constante oración, ser compartidos, bendecir a cada momento, acompañarnos, no ser vengativos, tener una igualdad, vivir en armonía y en una amistad sincera, donde dejamos las consecuencias a Dios. Nosotros no aplicamos el juicio, sino Dios es quien aplica este juicio. Y finalmente dice esta palabra y dice esta ética: vence con el bien el mal. Queridos hermanos, creo que ha quedado bastante claro desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista teológico, histórico, que era necesaria una reforma y los por qué. En la siguiente meditación del próximo domingo vamos a estar analizando si en nuestro contexto necesitamos una reforma. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, respondamos con gratitud con el himno de respuesta número 42, Castillo Fuerte. Defensa y buen
hermanos, llegó el momento de ofrendar y vamos a leer la lectura bíblica que se encuentra en Primeras de Crónica, capítulo 16, versículo 28-29. Y la palabra de Dios dice así: Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dar a Jehová gloria y poder, dar a Jehová la honra debido a su nombre, traer ofrenda y venir delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. Vamos a cantar el himno número 444, traer los diezmos. Hermanos, consagremos nuestras ofrendas. Oremos juntos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día, porque, Señor, has dado palabra santa a cada uno de mis hermanos en Cristo. Y te damos gracias por estas ofrendas, Señor, que han depositado cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos las consagres, Señor, y Padre, que sirvan para que el proyecto del Evangelio de tu palabra siga avanzando, para que almas que requieren, Señor, y tienen sed de ti, reciban tu palabra, Señor. También consagra las manos que la administran, para que, Señor, esas ofrendas sean útiles en lo más importante del área del evangelismo, Padre. Te doy gracias, Señor, porque nos has bendecido. Y, Padre, te pido también por aquellos hermanos que no tienen trabajo, que tú les des bendición, que les des, Señor, un empleo para que también ellos se gocen, Señor, ofreciendo una ofrenda a ti, Padre. Te pido todas estas cosas, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a hacer la oración final. Damos gracias a Dios porque nos da la bendición de terminar este culto matutino. Así que gozosos oremos. Padre, gracias te damos en estos momentos porque hemos escuchado tu palabra, porque te hemos cantado himnos, Señor, desde nuestros hogares. Sabemos que somos un solo cuerpo, que alabamos tu nombre. Y Padre, nuestra petición ahora es que todo esto que